Sentido absoluto de la espada capítulo 141 escapando uno. Gap-chan y los demás hombres vigilaban la entrada de la cueva. Para ser sinceros, estaban desesperados. Aunque no podían usar su interno, el monstruo de dentro era tan fuerte que cuando 7 de ellos entraron solo 3 consiguieron sobrevivir. Así que sabían que incluso con artes marciales, sería difícil manejarlo y esto contribuyó a su ansiedad. Tap. Tap. Se levantaron de sus asientos al oír el movimiento de la cueva. No. Todos corrieron hacia la cueva y vieron a alguien empapado caminando desde dentro. Era So Won-wi, caminando con su ojo izquierdo cerrado y sosteniendo al hombre armado. Joven señor So. Realmente tuviste éxito. Ambos han vuelto con vida. En ese momento, todos derramaron lágrimas de alegría. Habían pasado 3 días desde mi regreso y prepararon una bebida medicinal con las hierbas. Seguramente las hierbas consiguieron hacer efecto ya que se sabía que era una de las que controlaba el corazón. El primer día, los espasmos del cuerpo habían desaparecido y el segundo la piel pasó de morada a normal. Como su abuelo era espadachín, Seong-gun aún no había despertado. Después de recuperar el interno y el innato, conseguí infundírselo en cantidades iguales a mi abuelo para ayudar a su cuerpo a recuperarse. Asegúrate de estar vivo. Deseé desesperadamente que estuviera vivo. Era la única persona emparentada con mi sangre, aparte de mi hermana. No podía dejarle morir. Después de confirmar que no había gente alrededor, abrí el bloqueo. Y un cálido y comenzó a extenderse en el corazón mientras mi ojo izquierdo hacía cosquillas. Cuanto más veo, más interesante es esto. Había una razón detrás de las palabras de espada corta. Era porque la pupila izquierda se había vuelto dorada y era confuso al principio. Hasta el punto de tener que mantenerla cerrada. Sin embargo, después de enviar gente fuera y transferir innato allí, el color de los ojos volvió a la normalidad. ¿Pero por qué? Bueno. Yo también tenía curiosidad. Lo único que pude adivinar es que tenía algo que ver con el hombre del ojo dorado. Ojo extraño. Con ese ojo, ¿puedes detectar el flujo de energía? Asentí con la cabeza a la pregunta de espada demonio de sangre. Después de descubrir que mis ojos habían cambiado, me preocupé demasiado. Entonces, lo descubrí mientras operaba el innato para curar a mi abuelo. El mundo visto con el ojo derecho y el ojo izquierdo eran diferentes. Cuando miraba desde el ojo izquierdo, podía ver claramente la energía que fluía por el cuerpo humano, el movimiento del I y la forma que tenía. El I interno era blanco, mientras que el I innato era azul. Lo que descubrí a través de esto fue que las personas normales tenían I innato reunido cerca del corazón. Mi abuelo también tenía I innato almacenado en el corazón. Lo que era diferente de mí era que sus reservas de I innato eran demasiado pequeñas. El I innato infundido a través de la espalda se movía a lo largo de los vasos sanguíneos. Y podía verlo desde mi ojo izquierdo. Interesante. ¿No significa eso que cualquiera puede ver el camino del I de otra persona con estos ojos? Así es. Ahora que lo pienso, uno podría usarlo de muchas maneras. Won-wi. Parece una gran habilidad si sabes usarla bien. Dijo Espada de Hierro, aparentemente emocionado. Como dijo la espada, percibir el flujo de I significaba como ser consciente de cuando el oponente iba a usar una técnica. Por supuesto, uno necesita la experiencia adecuada para complementarlo. Puedes ir a comprobarlo. No sé si se puede usar así. ¿Por qué? ¿Por qué? Era algo más cauteloso de usar que la autoridad del demonio de sangre. No podía revelar el ojo dorado y que me llamaran por otros nombres. Se mantenía confidencial, pero la gente de la Alianza Murim, las sectas más fuertes y más sabían de este hombre de ojos dorados. Y si revelo el mío ahora, solo me traerá más problemas de los que soy capaz de manejar. Esto es un problema. Entonces, ¿elegirá cerrar un ojo? Eso es todo. TCH. Es una broma. Tienes poder y aún así tienes que esconderlo. La espada del demonio de sangre se rió. Se estaba metiendo conmigo, pero el descuido era inaceptable con un poder como este.
Lo afortunado era que cuando estaba confinado en ese ataúd de piedra, había ocurrido algo parecido a un cambio en los huesos y el interno y el innato habían avanzado. Ahora, el interno en el dantian superior estaba en su punto máximo. Aunque no estuviera en el medio, parecía que estaba mucho mejor que antes. Sí, pero sin una comprensión adecuada, está en un límite. Pronunció la espada del demonio de sangre. Como dijo, mejoré mucho con respecto al interno e innato, pero no fue debido a ninguna iluminación. Por lo tanto, no podía sacar a relucir sus capacidades en absoluto. Era como estar bloqueado por un muro. Parecía como si las artes marciales se volvieran difíciles y extensas cuanto más subía uno. Fue cuando terminé de infundir y innato a mi abuelo. Pero Wong-Wi, tengo una pregunta. Las manos del hombre de ojos dorados crecieron en un instante. No podrías. Aunque solo tengas un ojo dorado, tienes el mismo cuerpo que él, ¿por qué no lo intentas? ¿Quieres que me corte la mano? Será un desastre si fallas, ¿verdad? Dicen que cuando las manos no te pertenecían, nada daba miedo. Y mientras yo estaba sorprendido, Espada Demonio de Sangre añadió. ¿Puedes hacer una herida menor entonces? Una herida menor. Normalmente odiaba hacerme daño. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Cobarde. De todos modos, estaba bien que se burlaran de mí. Pensando saqué espada corta y la dibujé en mi palma. De repente, sentí picor en las palmas de las manos. Si el hombre de los ojos dorados podía recuperarse, entonces yo también, ¿verdad? Cuando me estaba mirando las palmas. Sentí un cosquilleo, como una hormiga arrastrándose y las venas empezaron a subir y a conectarse. La herida estaba progresando para curarse. No. No estaba seguro de esto, pero la cicatrización de la herida era muy rápida. Sin embargo, es más baja que la de ese hombre. Bueno, eso parece a mis ojos, humano. Como dijeron, la herida estaba sanando, pero no tan rápido como el hombre de ojos dorados. Se había curado tan rápido que me pareció más un monstruo. Este crecimiento es lo suficientemente bueno como para que te llamen monstruo, Wong-Wi. Como dijo Espada de Hierro, era cierto que la velocidad de recuperación era escandalosa comparada con la de la gente normal. Parecía que me estaba alejando de los humanos en términos de recuperación. Quiero dar esta velocidad de curación a 2 personas. Miré a mi abuelo desmayado y al inconsciente hombre armado que me acompañaba a la cueva. No pude hacer mucho. Todos desinfectaron su herida con agua caliente y le pusieron las hierbas. A pesar de aguantar, su situación era peligrosa. ¿Podrá aguantar? Creo que será difícil sin un tratamiento adecuado. Esta era la situación más molesta. Después de recuperar mis artes marciales, traté de encontrar una salida cavando a través de la cueva. Pero no había forma de salir de aquí. Por si acaso, incluso utilicé la cuerda de plata y me dejé llevar por el agua. Pero no era más que un pozo sin fin. Humano. Es posible si puedes aguantar la respiración y salir. Eran las palabras de la espada del demonio de sangre. Pero sería yo solo. El hombre armado y mi abuelo no podrían escapar, y con su dantian destruido no era como si pudieran aguantar ni un par de segundos. Por muy fuertes que fueran las artes marciales, un humano era un animal débil frente a la naturaleza. Maldita sí. ¿Qué hago? Era un hombre que arriesgaba la vida por su abuelo. Era imposible no preocuparse cuando estaba muriendo. Toda la situación era frustrante. Hey. Una voz ronca y cuando giré la cabeza mi abuelo, Seong-gun, me estaba mirando. Abuelo. Corrí hacia él y esperé a que estuviera cómodo para moverme. ¿Estás bien? Cough, cough. No sé qué es esto. Pero sigo vivo. Él era el que se había derrumbado en estado de shock tras escuchar la noticia sobre mi madre. Claro que no se había caído por eso. Le expliqué brevemente lo que había ocurrido en la cueva con las hierbas. Mientras pensaba en ello, decidí ocultar mi ojo dorado. Kang-bu. Idiota. Mi abuelo miró al hombre armado con cara amarga. Su nombre era Kang-bu. Y con eso, mi abuelo se volvió hacia mí.
¿Por qué tú y Kanbu procedisteis con algo tan peligroso? ¿Cómo se puede aceptar la visión de mi sangre muriendo? Estaba llorando. Muchacho. Si te hubiera pasado algo, este viejo jamás habría mirado a los ojos de tu madre. Le cogí la mano. No tengo intención de dejar primero a mi abuelo materno. Pasaste por tanto por este hombre. Me emocioné. No hables así. ¿No deberías estar listo para ver a tu única nieta? Nieta. Tengo una hermana menor. Aunque nuestro padre era diferente, ella tendría el mismo abuelo ya que estaba en nuestro lado materno. A Seong-won frunció el ceño. ¿Se volvió a casar Rayeon? Ah. Desde el punto de vista de su padre seguramente debió ser chocante para él. Desde que huyó con un niño en el estómago, parecía tener curiosidad por saber cómo vivía. Casarse lo hizo. Le conté todo lo que sabía sobre mi madre. ¿Qué clase de vida había llevado? Y al escuchar eso su cara solo se volvió oscura y confusa. Suspiro. Pensar que mi hija vivió así. No tengo confianza para enfrentarme a vosotros, hermanos. Todo lo que este viejo hizo fue traer problemas. No digas eso. No lo compartí con él, solo para que se culpara. Podría decir que mi madre vivió una vida feliz para ayudar a aliviar sus pensamientos, pero eso era una mentira y no quería ocultarle la verdad a mi único pariente de sangre sobreviviente. Tenía una expresión complicada, como si no estuviera seguro de cómo responder y me cogió la mano mientras decía. No. Es culpa de nosotros, los adultos. Sé muy bien qué clase de vida has tenido que vivir para venir aquí. Forcejeó e intentó levantar la parte superior de su cuerpo. Abuelo. Túmbate. Pero antes de que pudiera decir más me abrazó. Cuando pienso en ti que creciste sin saber nada de tu madre, mi corazón se rompe. Está tan desgarrado que parece que nunca volverá a arreglarse. Abuelo. Estaba conteniendo las lágrimas. Mi abuelo, que me abrazaba, tiró de mis brazos. Mi pobre niño. ¿Cómo has acabado aquí? Me sentía un poco inseguro a la hora de explicárselo. Era más complicado hablar de esto que de la vida de mi madre y cuando dudé añadió. Si te da vergüenza hablar de ello, no hace falta que lo digas. Si estuvieras aquí por las manos de esa espada de la luna malvada entonces ni siquiera habría mucha razón. Ah. Parecía tener algún malentendido. Ahora que lo pienso, la gente de la cueva solo sabía que fui arrojado por Sima Chak y tengo que decirle la verdad a mi abuelo al menos. Antes de que pudiera siquiera hablar, él habló primero. Si tu padre supiera de tu existencia nunca habrías estado aquí, qué desgracia. Mi padre. A esto suspiró y continuó. Apuesto a que creciste sin saber nada de tu verdadero padre. Realmente tiene que ser un destino extraño. Siempre me había preguntado quién era mi verdadero padre y mi abuelo hablaba como si fuera una pena. Si tu padre estuviera en la misma situación, ni tu madre ni tú lo habrían pasado tan mal. No entendí lo que quería decir. Entonces, ¿significaba que era una persona influyente? ¿O lo estaba suponiendo? Abuelo, ¿es mi padre un miembro de las fuerzas marciales duales? Sí. ¿Puedes decirme quién? Mi voz temblaba. En realidad, después de saber que mi madre era miembro de la secta, llegué a saber que mi padre era otra persona. Estaba claro que no había sabido proteger a mi madre hasta el final. Mi abuelo sacudió la cabeza. Conozco tu corazón. Sin embargo, tu padre no era más que un señor menor e hizo todo lo que pudo para proteger a su familia, pero no pudo evitar ser tachado de hombre de la secta de sangre. Aún así mi mente humana no puede evitarlo. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Me dio una palmada en el hombro y habló con voz seria. Aún así, ¿cómo puedes no saber acerca de tu padre biológico? Tu padre se llama Jin Songbak. Es el jefe del clan de las 8 clases de sombras de tormenta. Por un segundo me quedé en shock. ¿Qué pasa? Mientras Espada Corta preguntaba, no pude hablar en ese momento. Había predicho que mi padre sería un miembro de las fuerzas marciales duales, pero esto. Es irritante que estés tan sorprendido. Es uno de los 8 grandes guerreros, el dios del viento infinito, Jin Songbak.
¿Qué? Esto no era lo único chocante. Esta identidad era el problema. El hombre que pronto moriría y causaría un cambio en el funcionamiento del mundo. Capítulo 142 Escapando 2. Largo. No es que lo recordara todo antes de mi muerte, pero era capaz de rememorar con precisión los sucesos que sacudieron el Murim. Uno de ellos fue la muerte de Hin Sombak. Y me sorprendió que uno de los 8 grandes guerreros fuera mi padre, por no hablar del que moriría pronto. ¿Cómo murió? No lo sabía. Su muerte fue un shock que se anunció de repente y supuse que se trataba de un conflicto interno. Pareces muy sorprendido. Supongo que sí. También me sorprendió oír de los que cayeron aquí que ahora se cuenta entre los 8 grandes guerreros. Escuché que mi abuelo cayó aquí hace 20 años. Ajeno a los acontecimientos que ocurrían fuera, debió preguntar a los que cayeron después sobre la situación general. Vaya. Resulta que naciste con una cuchara de oro, ¿verdad? Añadió Espada Corta con una risita. Entonces, ¿por qué viviste así en tu vida pasada? ¿Te estás burlando de mí? ¿Quién hubiera pensado que mi verdadero padre sería un gran guerrero? Pero, ¿cambiaría algo? Antes de esta vida, mi Dantian fue destruido. ¿No serían diferentes las cosas si tu padre supiera de ti, Wonwi? ¿Habría sido diferente? ¿De verdad creías que después de saber que estaba vivo haría cualquier cosa para sanar mi Dantian y convertirme en su sucesor? No estaba seguro de ello. ¿Por qué? Un momento antes de saber que estaba vivo ni siquiera pensé en nada más. Pero después de calmarme, surgieron preguntas en mi mente. Durante la época en que era el joven señor de su clan, que era uno de los principales clanes de las fuerzas marciales duales, debió recibir ayuda de todas partes para crecer hasta convertirse en uno de los 8 grandes guerreros. ¿Y qué? Tenía tanto poder y aún así no podía entender por qué decidió no buscar a mi abuelo que estaba confinado en este valle. Que sí. Con esa clase de poder y tropas podría haber azotado a todo Murim. Incluso por mi madre. No estaba seguro ya que no podía ver el panorama completo. Pero viendo esto no parecía diferente de como incluso Soikeon nunca supo de mi padre. Después de pensar, dije. No entiendo por qué una persona que es tan grande acaba de dejar que mi abuelo sea encarcelado aquí. Ante esas palabras, la expresión del abuelo se ensombreció. Tu padre no es un hombre así. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Si fuera yo, y tuviera tanto poder, habría sido el primero en sacar a mi abuelo que estaba atrapado aquí. Parece que hay un malentendido. No estoy atrapado ni encarcelado. ¿Qué quieres decir? Me enteré por Kang-Wu y los demás, pero oí que corría el rumor de que morí junto con muchos más cuando nos expulsaron de las fuerzas marciales duales. ¿Significa esto que no fuiste encarcelado? Pensé que había sido puesto por las fuerzas marciales duales, pero había algo más. Lo que la Alianza Murim exigía como alianza era nuestra muerte. Incluso si nadie lograra escapar de aquí, ¿no sería este un lugar seguro para refugiarse? Se sentó derecho mientras hablaba. Tenía numerosos rastros de heridas en la parte superior del cuerpo. En su espalda había cicatrices de las 9 flechas que atravesaron su cuerpo. ¡Ja! ¿Cómo sobrevivió a semejante herida? Me quedé sin habla. Estos son los rastros de lo que ocurrió mientras escapábamos de las fuerzas marciales duales. Cuando fui alcanzado por la lluvia de flechas y caí en el torrente, pensé que había muerto seguro. Si hubiera sido un torrente, ¿habría sido el cayendo en la cascada? Mi abuelo se bajó la túnica y giró la cabeza mientras miraba el montón de piedras de la esquina que formaban una tumba. Cho-Jae me había rescatado de la caída. De no ser por él, yo también habría perdido la vida. Cho-Jae. Parecía que la tumba pertenecía a esa persona. Y era una gran persona. Revivir a una persona que estaba al borde de la muerte. El abuelo señaló las piedras mientras encontraba una baldosa en ella. Incluso cuando me enteré antes de que muriera, dijo que era Sayung del Gran Doctor. ¿Sayung del Gran Doctor? Fue impactante. Pensar que el Gran Doctor tenía personas mayores. Él es quien me entregó este lugar antes de morir.
Si alguna vez salía de este lugar infernal me dijo que pidiera ayuda a su subalterno y me dio una placa. Dijeron que si existe la fe, incluso mi Dantian podría revivir. Mi abuelo ya hablaba de su pasado. Y parecía que no podía creer que un Dantian pudiera ser restaurado. Por eso colocó la placa aquí en lugar del nombre en la tumba. Y a eso, añadí. Es posible. Yo también tuve mi Dantian destruido, pero el gran doctor me ayudó. Abuelo, tú también te recuperarás. Esto no era mentira. En realidad era posible arreglarlo porque él mismo me lo dijo. ¿Es realmente cierto? Lo es. Los ojos de mi abuelo temblaron mientras hablaba con confianza. Para la gente de Murim, el Dantian y la energía interna eran su vida. ¿Quién no se estremecería ante la oportunidad de repararlo? Sin embargo, su rostro se ensombreció en ese momento. ¿Pero de qué sirve? No tengo forma de salir de aquí. ¿No había forma de salir? Pues no. Había una forma de convencer a Sima Chak para que viniera a recogerme después de aguantar el tiempo que me quedaba aquí. El único problema era que si le pedía salvar a más gente, Sima Chak no se convencería en ese momento. Como si estuviera contemplando si hablar de Sima Chak o no, el abuelo habló. De todos modos, oí que las fuerzas marciales duales anunciaron que había muerto. Al oír esto, se me ocurrió que no solo las fuerzas, sino incluso mi padre parecían pensar que estaba muerto. Era extraño pensar que había sobrevivido a una caída. Entonces, ¿acaso ese hombre, mi padre, no sabía de la muerte de mi madre? Me lo pregunté. No lo sé, Wong Wei. Si hubiera sabido que tu madre estaba viva, ¿te habría dejado así? Puede que no sepa mucho al respecto. Espada de hierro, eres bastante comprensivo. ¿Hay alguien que prometa a una mujer cuidar del niño a pesar de no ser suyo y luego lo descuide? ¿Existe algo así como tratar mal a un niño por tener diferente sangre? No pasa nada si no es su propio hijo. Ahora que lo sabes, al menos tienes información. Qué lamentable era tu vida anterior. Uf. Chicos. Estuvo bien que tuvierais argumentos de opinión aquí, pero no habléis tan abiertamente cuando puedo oíros. Ya estaba al borde de la muerte por la ansiedad, ¿eh? Pensando en ello por un momento, recordé lo que mi abuelo había dicho. Rayón. ¿Rayón tuvo un hijo? Incluso entonces pensé. El mero hecho de que salieran esas palabras significaba que ni siquiera era consciente de que estaba embarazada. Así que pregunté. ¿No sabía el abuelo que mi madre estaba embarazada de mí? Su rostro se ensombreció ante mi pregunta y los ojos parecían tristes. Apretó un poco la boca al responder. Lo siento. Yo también me di cuenta hace poco, cuando me dijiste que te había tenido. Fallé como abuelo. Ah. Si ni siquiera él, mi abuelo, lo sabía, entonces las posibilidades de que mi verdadero padre lo supiera no eran muchas. No, incluso mi madre podría haberlo descubierto cuando estaba huyendo. ¿Por qué mi vida tenía que ser tan retorcida? Ah. Incluso yo pensé después de escucharte cómo vivió tu madre. Lo mucho que debió sacrificarse para protegerte. Mi corazón latió con fuerza al oír esas palabras. El pasado de mi madre. Perdió a toda su familia por ser descendiente del demonio de sangre. Una situación en la que podría haber arriesgado su vida para cambiar sus condiciones de vida, pero lo dejó todo para darme a luz. Incluso después de quedarse con el jefe de la familia Ikiangso y dar a luz a su hijo, nunca renunció a mí. Grab. Apreté las manos de mi abuelo. Eres igual que tu madre. Creo que eres una bendición. Abuelo. No odies demasiado a tu padre. He oído que después del incidente, tu padre ha vivido sin casarse con nadie. Si sabía de tu existencia, ¿cómo pudo abandonarte? ¿No se casó? Era la primera vez que oía algo así. Tan diferente de tu padre adoptivo. Esto fue una sorpresa. Incluso mi madre, que me protegió hasta el final, abrió su corazón a Soy Ikeon. ¿Pero mi padre biológico había vivido solo durante 20 años? ¿Quieres decir que tuvo sus ojos puestos en una sola mujer toda su vida? Es un hombre de una sola mujer.
Si mi antiguo dueño estuviera vivo, tendría a este hombre como amigo. Sí. Es la primera vez que oigo esto. ¿Hay alguien que tu anterior dueño no conociera? Ahem. Al principio, pensé que mi verdadero padre no era diferente de mi padre adoptivo. Sin embargo, habiendo dicho esto, mis pensamientos cambiaron. Mi abuelo era quien respondía por él y parecía que confiaba en este hombre. Me pregunto cómo era su verdadera personalidad. Creyó en nosotros hasta el final y él también había pasado penurias. Quería saber qué había pasado en mi familia. Parece que tenemos que conocerlo. Solo sabremos la verdad si lo conocemos. Me pregunto si realmente no sabía de mi existencia y la de mi madre durante los últimos 20 años. Humano. Está bien, pero si tu padre muere pronto, entonces. La espada demonio de sangre que estaba en silencio lo señaló. Cierto, esto era un problema. Si se le dejaba solo, Hin Songbak, mi padre, moriría. Maldita sea. Las cosas estaban tan mal. Tuve que soportar un mes aquí y aún así sucedían cosas como esta. Conocer a mi verdadero padre y evitar su muerte, pero luego Kangwu estaba en una situación peligrosa aquí. Y mi abuelo también necesitaba un tratamiento adecuado. ¿Estás preocupado? Si es por lo que dije. No es por eso. Entonces, ¿por qué tu cara está tan confusa y ansiosa? Este no era un problema para sufrir solo. Entonces supongo que debería decírselo para tener una buena idea. Uf. En realidad se lo quería decir antes al abuelo, pero la razón por la que caí aquí no es por la misma razón que los demás. ¿Una razón diferente? Entonces, ¿cuál es? Espada de la luna malvada. Fue antes de que pudiera terminar de hablar. Alguien entró corriendo, un hombre con barba. Joven señor So. Tenemos problemas. Volno. El hombre con barba estaba tratando de decir algo, pero luego se sorprendió al ver al abuelo despierto. ¿Estás bien? Pero su alegría fue solo un momento. El hombre señaló fuera de la cueva y añadió. Acierto. Tenemos problemas, joven señor So. Volno. Milleón, ¿qué pasa? El abuelo frunció el ceño. Desde que las paredes de la cueva se rompieron, la cueva se está inundando desde el interior. Me puse de pie en estado de shock. Esto significaba que el interior se estaba llenando de agua. ¿Es por eso? Después de que aquel hombre de ojos dorados rompiera la pared de la cueva, las cuevas con hierbas y monstruos habían acabado destruidas. El agua era tan violenta que las cuevas de allí se derrumbaron, pero no pensé que se extendería hasta aquí. El abuelo gritó urgentemente. ¿Cómo de rápida es la inundación? ¿Se está llenando el agua rápidamente? Las cuevas de aquí eran grandes. Era difícil adivinar a qué velocidad se llenaría de agua esta cueva, que era como un laberinto. Por la velocidad a la que se está llenando ahora mismo, podría tardar 2 días. Esto era lo peor. 2 días era el tiempo esperado, pero nadie sabía si se aceleraría o ralentizaría. Nadie conocía la salida, pero la cueva estaba inundada. ¿Qué era esto? El abuelo luchó por levantarse. Dirijámonos al punto más alto de la cueva. Si lo que dijo Milleom es cierto, este lugar pronto se inundará de agua. Él tenía razón. No podíamos quedarnos quietos, así que toqué a mi abuelo en la espalda. El hombre llamado Milleom también levantó al hombre armado. Ya. Toma eso también. Señaló la placa en la tumba de piedra. Eso es. Esto era necesario para que el abuelo recibiera tratamiento más adelante. Inmediatamente puse al abuelo en mi espalda y luego seguí a Milleom. El punto más alto de la cueva significaba donde se movían los torrentes de la cascada. Los otros también se nos unieron en el camino. Fue cuando nos movíamos. Se escuchó una voz familiar. No fui el único que la oyó, ya que resonó en la cueva. Incluso mi abuelo lo hizo. Creo que acabo de oír la voz de una mujer. Yo también. Lo mismo digo, Volno. Parecía que solo se oía la voz de la mujer y el sonido se acercaba cada vez más. Guíame bien. Sabré si estás hablando mal, así que te volaré los oídos con una sola mentira.
Eik. Lo entiendo. En el momento en que oí la voz lo supe. No. Pasé a mi Yeom y corrí hacia adelante. Joven señor So. Mi abuelo que estaba en mi espalda no sabía por qué. ¿Qué pasa? Esa voz. Conozco esa voz. Corrí hacia adelante y entonces sentí que se hacía el silencio. Parecía que la voz quería evitar que otros la interceptaran, pero solo había un pasillo así que estábamos destinados a encontrarnos. Por encima de las luces que bajaban en la oscura cueva, pude ver a dos personas. Señorita Sima. Grité al dúo. Joven señor. El dueño de la voz era Sima Young. Oh. Es Sima Young. Espada Corta estaba emocionada. No esperaba verla hasta que llegara la cita. Soltó al que estaba amenazando y corrió hacia donde yo estaba. Sima Young. Qué clara era la voz. Corrió hacia mí y me abrazó, me sentí ligeramente avergonzado ya que mi abuelo estaba detrás de mí. Sima Young preguntó. Joven señor. ¿Quién es el anciano de espaldas? Casualmente, mi abuelo también preguntó al mismo tiempo. ¿Una lady que conoces? Eso. No sabía muy bien cómo explicarlo. ¿Quién iba a predecir que nos encontraríamos así? Como si lo hubiera adivinado por su brillante sonrisa, dijo. ¿Qué relación tienes con esta chica tan guapa? Antes de que pudiera explicarlo, me hizo sentir un poco avergonzado. Y como no podíamos estar aquí mucho tiempo, decidí presentarlos. Abuelo. La dama aquí presente es Sima Young, es la hija de Sima Chak, la espada de la luna malvada. ¿Qué? ¿Esa es su hija? Gritó muy fuerte. Y a juzgar por su expresión estaba realmente conmocionado. Mientras tanto, Sima Young me preguntó. ¿El abuelo materno del joven señor? Correcto. Vinimos aquí y yo. ¡Oh cielos! ¿Oh cielos? Sima Young de repente juntó sus manos y se inclinó. Y como avergonzada tenía una sonrisa en su rostro. Abuelo. Soy Sima Young, quien será su nuera. La barbilla de mi abuelo cayó inmediatamente sobre mi cabeza.